Me alegra que hoy podamos disfrutar de este encuentro que lleva ya casi un año y medio y que tiene hoy un tema muy interesante. Saben que es en convenio con la Bolivariana y que hoy Catalina nos va a presentar a una nueva invitada. Entonces, que de verdad disfrutemos, recordemos que si necesitan agua o café, o sea, estamos en la casa. Las personas que vienen por primera vez, ojalá se sientan muy bien y sigan viniendo. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer la presencia de todos ustedes hoy. Entendemos las dificultades que hay en algunos sectores de la ciudad por los inconvenientes de transporte y es una muy linda sorpresa ver que tenemos pues como tantas personas acompañándonos. Este espacio, como lo dijo la hermana Beatriz, pues lo comenzamos el año pasado. Este año tenemos un tema que hemos venido desarrollando. En el primer semestre estuvimos hablando, bueno, el tema del año son los 5 sentidos. En el primer semestre tuvimos 3 encuentros, uno de apertura que fue sobre el vínculo que hay entre el cuerpo y el alma. Continuamos después con una charla, con una conversación sobre el sentido de la vista y finalizamos el ciclo del primer semestre hablando del sentido del tacto. Para este segundo semestre vamos a continuar con los sentidos. Vamos en el día de hoy a hablar del sentido del olfato. En el próximo encuentro, en el mes de septiembre, hablaremos del sentido del gusto y vamos a finalizar en noviembre con el sentido del oído, con la escucha. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, pues como el agradecimiento a la hermana Beatriz y al colegio, pues que nos ha abierto las puertas y que nos ha hecho sentir como en casa, y bueno, esperemos que encuentren pertinente y sugerente lo que traemos para compartirles el día de hoy. Entonces, hoy estamos con Luz Adriana Sánchez Segura. Ella es profesora del programa de estudios literarios. Estas conversaciones son un poco también para mostrar cómo la literatura y la historia se encuentran en muchos temas, se encuentran en muchos aspectos que tocan diferentes facetas pues como de la vida de nosotros, no solamente lo vinculado al académico, sino también lo que tiene que ver con nuestra experiencia, con la manera en que nos enfrentamos al mundo. Entonces hoy Luz Adriana nos va a adentrar en la manera en que la literatura ha abordado el tema del olfato. Por mi parte, la idea es como situar un poco en términos históricos, o más bien de la manera en que la historiografía ha abordado el tema no de los olores, sino del sentido del olfato propiamente. Entonces, si les parece bien, podríamos comenzar por ahí. Entonces, la historia en general, la historia de Occidente, ha tenido un acercamiento un poco marginal a lo que tiene que ver con la sensibilidad, con los sentidos, con las cosas que tienen que ver con la experiencia. De alguna manera la historia se ha centrado mucho pues como en ese estudio de las sociedades, de las personas, de los acontecimientos, de hechos específicos, pero es algo relativamente reciente que se ha empezado a acercar a estos otros temas que tienen que ver con la manera pues en que las personas representan el mundo, construyen el mundo a partir de sus propios sentidos, a partir de la sensibilidad. Entonces, dentro de eso hay como una suerte de marginalidad y se privilegian unos sentidos sobre otros. Pues eso es algo que también nosotros, dentro de nuestra relación con los otros,
lo entendemos de esa manera también. Dentro de la historia, por ejemplo, se ha privilegiado lo que tiene que ver con la vista. De alguna manera Occidente es una cultura muy visual. Nuestras artes están definidas desde lo visual, y desde lo visual pues como muy literal. Tanto que otras formas de lo artístico que también se ven en imágenes aparecen dentro de las categorías de la historia del arte como en un capítulo aparte. Todo lo que tiene que ver con las artes escénicas, con el cine, están aparte, como artes representativas y como artes del espectáculo, teniendo en cuenta que eminentemente cuando uno va a ver una obra de teatro o cuando uno va a ver una obra cinematográfica, necesariamente pues lo que se le está presentando pasa por la vista. Entonces hay una marginalidad de otros sentidos. Se explora pues también mucho recientemente el asunto de la escucha, incluso se plantea la existencia de paisajes sonoros. El tacto también tiene pues como un desarrollo importante, pero el olfato es algo que está pues como claramente marginado en comparación con todos los demás. Dentro de la historiografía que nos llega a la academia latinoamericana, hay un texto que tal vez es el que inaugura y casi que el único que existe que se ocupe de estudiar el sentido del olfato en un momento preciso, y es un trabajo de un historiador francés que se llama Alain Corbin y que se llama El perfume o el miasma, y es un trabajo en el que a través del sentido del olfato se hace una lectura del siglo XVIII y el siglo XIX francés. Entonces es un texto que, a pesar de que habla del olfato, uno diría, bueno, ¿cómo se historia un sentido como el olfato? Cuando se ha dicho que los historiadores trabajan con pruebas, con evidencias, con huellas, y nada más inasible que un olor. Los olores se escapan en su materialidad, pero tienen una característica, y es que los olores perduran en la memoria y tienen un fuerte poder evocador. Y un fuerte poder evocador que, a diferencia de las imágenes, a diferencia de los sonidos, incluso a diferencia de los sabores que nos retrotraen como a momentos específicos, pareciera que los olores tienen el poder de remitirnos con la memoria, pero propiamente a la experiencia y a los sentimientos que están ligados a esos olores. Entonces, esto que acabo de mencionar pues me devuelve pues como a de qué manera hizo este señor para tener esas pruebas que hablaran de ese siglo XVIII y de ese siglo XIX en Francia. Entonces lo hizo a través de un libro de memorias de un médico que en ese momento estaba muy preocupado por la desodorización de París, ¿sí? Entonces esto también nos lleva como al asunto de las identidades que podemos amarrar a los olores. Ahorita decíamos, los olores nos llevan a la memoria, y con esa memoria a sentimientos, pero también los olores tienen algo que está muy asociado a las identidades, tanto de los lugares como de las personas. Entonces, ¿por qué un médico está interesado en desodorizar una ciudad? Las ciudades, desde que son ciudades, tienen una característica, y es que básicamente en las ciudades vive mucha gente, ¿cierto? Una ciudad se define de una manera como muy sencilla, como una gran aglomeración de personas.
de personas que tienen olores por la vida que llevan, por la actividad física, por lo que comen, por la manera en que viven y sobre todo por las condiciones en las que viven. Entonces muchas veces unas condiciones precarias en términos de disponibilidad de recursos, sobre todo de agua, de habitaciones no muy ventiladas, se asocian a malos olores. Entonces, las ciudades, esas ciudades que vemos tan bellamente retratadas en la pintura, en las películas, en algunas obras literarias, son ciudades, esas ciudades del pasado, son ciudades que podríamos decir son apestosas, porque están en unas condiciones materiales que hasta hace muy poco tiempo permitieron tener una vida distinta. Entonces, ese trabajo de Alain Corbin, donde se pregunta pues por esa diferencia del perfume y el miasma asociado con lo enfermo, el perfume como una alternativa, una solución como a los ambientes pestilentes, nos permite como empezar a ver cómo la historia se apoya de buena medida en diferentes registros literarios como de la manera más amplia, teniendo en cuenta pues como que son informes, que son memorias, pero también pues como las mismas obras que son las que nos dan como la manera de llegar a esas alusiones, a esas referencias de los olores. Alrededor de los olores, digamos, en la literatura, pues encontramos muchos olores narrados, ¿no? Encontramos en la literatura romántica una gran cantidad de paisajes descritos por los personajes de las novelas, en donde los personajes se delician, por ejemplo, con el olor de las flores, con el olor del campo, el olor de los árboles, ¿no? Pero digamos que, como Catalina menciona, el olfato no ha sido, digamos que propiamente, uno de esos sentidos privilegiados, porque no está asociado tampoco a una representación artística. Nosotros, por ejemplo, escuchamos la música, y la música es una de estas grandes manifestaciones del arte, ¿no? Y escuchamos el pájaro y decimos qué bello canta el pájaro, ¿no? No decimos hoy qué olor artístico, ¿no? El olor, digamos que, como les digo, en los textos, yo he traído acá una selección de algunas citas para compartir con ustedes, pero digamos que lo que me interesa un poco para entrar en este diálogo con lo que Catalina nos trae desde la historia es cómo el olor entró a ser pensado desde el psicoanálisis. Cuando Freud empieza a pensar en las pulsiones, digamos que la pulsión es algo así como una fuerza psíquica que mueve a la acción. Nos hace pensar en cómo nuestros sentidos son diferentes, o sea, qué información nosotros aprovechamos y de qué manera como seres humanos, a diferencia de los animales. Los animales también tienen olfato, algunos, ¿no? La mayoría. Pero ¿qué pasa con nosotros y la experiencia olfativa? Entonces, Freud no llegó tan lejos con sus abordajes a propósito del olfato, pero otros, entre ellos Lacan, fueron un poco más allá, y digamos que el olfato se asocia, así como Catalina lo mencionaba, a una construcción de identidad, ¿sí? A una construcción que está asociada, por ejemplo, con la comida, como hay, digamos que, espacios, miren cómo hay grandes nociones, digamos que prejuicios sobre el olor de determinadas regiones, o de los habitantes que viven en determinadas regiones por lo que comen, o por sus mismas costumbres, ¿sí? De los latinoamericanos, por ejemplo, se dice que huelen a jabón, ¿sí? Si tenemos prácticas de limpieza, digamos de baño diario, uso
uso de mucho jabón, ¿no? Contrario a otros lugares, ¿no? Entonces, esa construcción identitaria, el psicoanálisis no la piensa apenas, digamos, que en esta globalidad, sino que piensa en cómo nosotros como individuos, al nacer, empezamos a tener un vínculo que se da por el olfato. O sea, empieza a pensar cómo cuando el nené recién nace y busca el pecho de la madre, va como atrás del olor, o sea, él llega casi que a ciegas a mamar, ¿no? Entonces empieza esa relación con la madre, que no es solamente una relación de voy a comer, es todo lo que implica la alimentación, el amor, el calor, esa relación de madre-hijo, ¿no? Y el niño entonces empieza a distinguir que la mamá huele de una manera particular, o sea, la mamá no huele igual que el papá, la mamá no huele igual que otra madre, ¿sí? Entonces empieza, digamos que ese es como el momento en el que el olfato nos hace pensar en cómo a nosotros como humanos el olfato pues nos mueve, ¿no? Cómo nos constituye también, cómo hay unos olores genéricos, ¿no? Como hay unos olores que, un olor pútrido, por ejemplo, un olor a mortecino, que es desagradable para todos, pero hay olores que a mí me evocan unas cosas y a otro le evocan otras. Hay una experiencia del olfato que es particular, que es evocativa, que digamos que tiene ese carácter un tanto, como lo decía Catalina, un tanto espacial, ¿no? Y bueno, desde la literatura lo ha aprovechado de muchas maneras a través de diferentes focalizaciones, ¿no? Como les decía, vamos al arte romántico y encontramos descripciones de estas heroínas. Recuerden, por ejemplo, María, que María va y coloca las flores y las flores huelen, ¿no? Estos olores, por ejemplo, de las frutas, que hay toda una exuberancia en describir ciertos olores que son agradables, que digamos que son, podemos decir un poco que son como estéticos, que son agradables, ¿no? Y en contraposición, como digamos, hay unos olores que no lo son, ¿no? Ahí también entra un poco lo que implican esos procesos de cultura, que desde el psicoanálisis también se piensan. Cuando somos niños y nos sirven la comida, vamos a olerla, vamos al plato y la mamá nos dice, no, la comida no se huele, ¿sí? Empezamos a tener una relación con el olfato como algo que de pronto yo en el calor de mi hogar, si la comida me huele deliciosa, la huelo, pero en el restaurante no la voy a oler, ¿sí? Y además no solamente empieza la limitación con lo que yo puedo oler, o lo que es yo a qué puedo oler, porque nos bañamos todos los días, porque usamos desodorante, porque usamos Sampic con aroma a flores del paraíso, sí, o sea, es toda esa constitución, digamos, de nuestra vida cotidiana, cómo gira en torno a esos pactos de convivencia que tienen que ver con procesos como el que Catalina mencionaba de las ciudades, como las ciudades llega un momento en que tienen que, digamos, que pasar por un proceso, digamos, que como que de higienización, ¿no? Para controlar ciertos olores. Bueno, retomando esto último que acaba de mencionar Luz Adriana, es muy particular como señalar algo. Si bien la relación que diferentes culturas, porque esto no es un asunto solamente pues de Occidente, desde la misma, pues desde la antigüedad y otros pueblos pues que no hacen parte como de lo que llamamos Occidente, existen evidencias muy remotas en el tiempo de relación con las fragancias y con la necesidad de tener olores. Podríamos hablar pues como de los usos rituales que tienen los olores. En diferentes ritos pues es necesario quemar hierbas, quemar esencias para purificar los espacios, pero también como las propiedades curativas que se le atribuyen a ciertos olores, sobre todo pues como en momentos específicos de epidemias, de peste, sobre todo en Europa. Es muy curioso pues como el surgimiento de algo que es como el antecedente de lo que ahorita es muy corriente en las mujeres, el uso de los splash,
o de las brumas. El antecedente de esto son las llamadas aguas de Colonia, y esas aguas de Colonia surgen en un contexto de enfermedad, de una epidemia de peste en el siglo XIV y XV en Europa. Y cómo el uso, por ejemplo, de hacer fogatas de pino o de empezar a destilar plantas olorosas como las rosas o como la lavanda, se ponían como un paliativo o una protección ante los aires enfermos que tienen las ciudades o que son usuales en los momentos de enfermedad. También es como muy importante pensar en las palabras que están asociadas a los olores y al olfato. Entonces, generalmente pensamos olfato, olor, perfume, pero están también la palabra miasma, la palabra efluvio, la misma palabra peste, hay olores que apestan, los hedores, los vaos, o sea, hay como una gran cantidad de palabras que tienen un vínculo con el sentido del olfato. Y ahí miren cómo nuestro lenguaje cotidiano también está plagado, digamos, como de esa relación olfativa. Nosotros decimos como, esta situación huele mal, ¿sí? O me huele qué, ¿no? Hay toda esa relación, como ese sentido que a pesar de que no es tan reconocido dice mucho, ¿no? Es como, es como el instinto cazador, esa verdad, digamos, que podemos leer por la vía del olfato. A propósito de ese lenguaje, a mí me llama mucho la atención la manera en la que uno describe los olores. Uno describe los olores muy por la vía del gusto. Uno dice, ese olor es cítrico, ese olor es dulce, ¿no? Y si, por ejemplo, nosotros pensamos en cómo se dan las descripciones a nivel, por ejemplo, de la biología, cuando se hace análisis de muestras, de colecciones, digamos, qué sé yo, ustedes van a hacer un estudio de bromelias o de alguna especie de la botánica, pues, y se hacen descripciones no solamente de cuál es el tamaño, cuál es el color, sino a qué huele. Y hay una digamos que hay estandarizada unos conceptos, unas categorías de olor que son similares a lo que nosotros usamos en lo más cotidiano: maderoso, picante, dulce, ácido. Entonces es interesante pensar en cómo el lenguaje está muy cargado, y cómo el olfato, digamos, que es un sentido que no es tan visible, que parece no estar tan evidente, pero hace parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Pasamos por el cine y nos huele a crispetas, ¿sí? Acabamos de almorzar y nos huele a café, ¿no? Entonces es como también nuestra vida está marcada por esas cosas. O nos huele a torta y decimos, ay, huele a mi casa cuando era niña, ¿no? Esas memorias olfativas, o igual un mal olor, ¿no? Como vuelve, como trae a nivel de educación. Y con esto del mal olor, pareciera que nos resistimos o sea, como que de entrada entendemos como un mal olor el olor característico de nosotros mismos y de los otros, ¿cierto? Y por eso la necesidad de enmascararlo con perfumes, con desodorantes, o solamente pues con el uso del agua y el jabón. Y esto nos lleva pues como al punto que teníamos hace un momento, al vínculo que tiene el olor con la identidad. Y este asunto lo podríamos como desarrollar pensando que básicamente cualquier cosa que tenga presencia en el mundo tiene olor, y que incluso algo que uno pensaría o que uno se podría preguntar, ¿tiene olor o no?, como es el espacio exterior,
supuestamente pues como personas que han estado, pues obviamente no pueden oler, los que están en la Estación Espacial Internacional y los que han hecho pues como estos viajes, pero pareciera que después identifican un olor en las vestimentas pues que llevan, y que es un olor que es como muy semejante al olor de la soldadura y al olor como de la carne asada, al olor como de la combustión. Y uno podría decir, bueno, básicamente lo que las personas que se ocupan de estudiar el espacio dicen es que en el espacio hay constantemente explosiones, que los mundos, las estrellas, se crean y mueren, y básicamente son por combustiones. Entonces como que de alguna manera ese olor que hay da cuenta de esos procesos. Y lo otro es que si podríamos decir, pues si le creemos a estas personas que han dicho la ropa tiene ese olor, queda pues como ese olor. Y lo que decía yo ahorita, todo lo que está en el mundo tiene un olor. ¿Por qué esa necesidad o por qué ese interés en no darle como un espacio a esos olores y a ese sentido? Entonces lo primero es que ha habido como, o sea, esa marginalidad responde como una descalificación estética, lo que decía ahorita Luz Adriana, pues no hay arte, no se hacen grandes obras con los olores, a pesar de que se hable del arte de la perfumería y de lo costosa que es la industria pues asociada en general a la cosmética, pero específicamente a los olores. Pero esa descalificación estética en parte tiene que ver con algo que también mencionaba ahorita Luz Adriana, y es como eso instintivo o como eso animal que sigue existiendo en el olor. Eso que digamos, las situaciones nos huelen mal, es un poco pues como rastros que hay como de esa animalidad que podríamos tener todavía con nosotros. Pero precisamente eso, esa capacidad es la que hace que el olfato sea una especie de defensa, porque el olfato advierte. El olfato nos permite advertir los peligros. Por ejemplo, los olores que podemos identificar en el aire, olores de aire contaminado, olores que nos pueden significar alguna amenaza pues para alguna situación. Entonces, es un sentido que nos ofrece pues como también esa defensa, y que con esas analogías que hacemos con el lenguaje también nos protegen y nos ponen alerta ante las situaciones que identificamos nos pueden poner en algún grado de vulnerabilidad. Sí, a mí a propósito de eso me llama mucho la atención un poco en lo esquivo que resulta el olor, entonces es como descontrol. A uno le gusta un olor y uno no sabe por qué, ¿no? Muchas veces a uno le gusta estar con una persona cerca porque huele rico, pero no es que use tal perfume, es porque es como ese lenguaje corporal o determinado, qué sé yo, cuando uno agarra un libro y de repente el libro huele a algo que uno no sabe qué es, pero digamos que le significa muchas cosas. Es una cadena de significación que nosotros mal podemos describir, ¿no? A veces es mucho más fácil, por ejemplo, con los sonidos, catalogar, ¿no? que con el olfato. A propósito de eso, por ejemplo, en la literatura hay licencias, algunos autores han aprovechado, por ejemplo, focalizar las descripciones del olfato en animales. Entonces, van hacia la perspectiva, por ejemplo, de un gato, van hacia la perspectiva de un perro
como para llevarnos para construir escenas, para construir espacios por la vía digamos, de estos seres que podrían hablar abiertamente del olfato, para quienes está como permitido, para quienes es de absoluta imperiosa necesidad dejarse llevar, seguir las señales del olfato, ¿no? Yo les traje un ejemplo de una novela que se llama El ruido y la furia, de William Faulkner. Es una novela que tiene digamos que tiene un personaje que se llama Benji. Benji es un hombre, digamos que ya es un hombre adulto, tiene unos 30 años, pero la novela nos la deja ver de una manera, digamos que nos va presentando a Benji en distintos momentos de su vida. Y Benji tiene algo así como un autismo y tiene un afecto muy singular por su hermana. Su hermana se llama Cady, y ella le huele a árboles. Entonces les voy a leer un pequeño fragmento como para... hay un momento, la hermana se casa y él empieza a entrar como en una crisis. Entonces él dice seguía haciéndolo y yo no podía decir si estaba llorando o no, y Tepe se me cayó encima riendo y la garganta seguía haciendo aquel ruido, y Quentin le dio una patada a Tepe y Cady me abrazó y su velo brillaba y yo ya no podía oler los árboles y me eché a llorar. Es ella la que huele a árboles, sí, es ella, pero él tiene también una condición del lenguaje. Él hace un ruido, eso se llama el ruido y la furia. Él tiene un gemido, y bueno, más adelante él llora, se desespera, y la hermana, que más o menos es quien más entiende lo que le sucede, le dice: ¿pero por qué, Benji? Dijo, no tienes que llorar, Cady no se va a marchar, está aquí. Cogió el frasco y le quitó el tapón y me lo puso debajo de la nariz. Agradable, huele, qué bien. Me marché y no me callé, y ella tenía el frasco en la mano y me miraba. Bien, dijo, dejó el frasco y vino y me abrazó. ¿Con qué era eso? Y tú querías decírselo a Cady y no podías. Querías, pero no podías, era eso. Claro que no me voy a ir, claro que Cady no se va a ir. Espera que me vista. Cady se vistió y cogí el frasco otra vez y bajamos a la cocina. Dilsey, que es una esclava, pues es una sirvienta, dijo Cady, Benji tiene un regalo para ti. Se agachó y me puso el frasco en la mano. Cógelo, ahora dáselo a Dilsey. Cady hizo que alargara la mano y Dilsey cogió el frasco. Bueno, pues vaya sorpresa, dijo Dilsey. Mi niño me regala un frasco de perfume. ¿Te has enterado? Y termina diciendo, Cady olía como los árboles. Entonces hay toda una construcción en este personaje sobre el olor. Hay unos momentos en que él tiene su condición, digamos, particular, hace que él tenga una experiencia de los sentidos un poco enrarecida. Entonces él dice, por ejemplo, que el olor estaba frío, mezcla los sentidos, pero digamos que tiene con esta hermana una relación muy fuerte en términos olfativos. Sí, es uno de esos personajes en donde ese entorno familiar se construye por esa vía. ¿Qué otra alusión desde la literatura nos puedes compartir? Porque yo creo que todos, cuando pensamos la relación olfato, olores, literatura, básicamente pensamos en la novela, el perfume, ¿cierto? Pero ¿en qué otras autores u obras está presente? A mí, por ejemplo, tengo pues como muy reciente, hay una relectura que hice del texto de George Orwell, 1984, lo que hablábamos, lo que comentábamos ahora, del poder evocador del olor como memoria, que en diferentes episodios está. Los que no hayan leído la obra, la novela, pues es como toda una reflexión de un mundo que fue y que ya no está, y que están como en un régimen de constantemente estar construyendo un presente donde constantemente se está reescribiendo el pasado, y pues como las referencias a sus vivencias personales
llegan por el olor de los vecinos, por el olor del apartamento, por el olor de la comida, sobre todo. Entonces son reiterativas las alusiones al olor de la ginebra barata, al olor de cosas que ya no se consiguen en ese mundo en el que habita, pero que se conseguían antes, como el café, el azúcar y otro tipo pues como de productos. Pues la manifestación del olfato es enorme, casi que, digamos, hay muchos. Yo les traje apenas algunos ejemplos, apenas 5 ejemplos. Les traje una frasecita de un cuento que de repente ustedes conocen, que se llama El extraño caso del señor Valdemar, Edgar Allan Poe. Bueno, este es el extraño caso del señor Valdemar, es un cuento que no les voy a contar desde luego, en donde se hace una experiencia, digamos, de hipnosis entre hombres, digamos, es una experiencia que se hace entre hombres, digamos, de ciencia. Hay un científico que está practicando el hipnotismo y él quiere ver qué pasa si él hipnotiza a una persona que esté por morirse, si la muerte se detiene. Y encuentra al señor Valdemar, que está enfermo, y le dice como, bueno, señor Valdemar, ¿qué opina? Sí, es un hombre de mente abierta, es un hombre de ciencia. Le dice, bueno, entonces cuando está a puertas de la muerte le avisa, le dice, bueno, estoy que me muero. Entonces se hace el experimento. Y bueno, hay una parte del texto en el que refieren, es como un informe de una experiencia científica, como un informe muy detallado, descriptivo de lo que le pasa al señor Valdemar en ese estado hipnótico. Entonces dice: el viernes último resolvimos hacer lo posible para despertarlo. Recurrí a los pasos acostumbrados, estos durante un tiempo fueron inútiles. El primer síntoma de la vuelta a la vida fue un parcial descenso del iris. Inmediatamente después desbordó por las mejillas un líquido ceroso y amarillento, de olor acre y muy repulsivo. Eso es todo. O sea, es ese olor acre y muy repulsivo, ¿en qué las hace pensar? ¿En qué puede uno pensar de eso? Infección, En que algo no está bien. No, o sea, hay unos síntomas ahí de que hay algo que está descomponiéndose, ¿no? Es muy breve, pero es muy evocador, ¿no? Él no dice, no, era horrible, no, simple, olor acre y muy repulsivo, ¿sí? Bueno, también les traje un pequeño fragmento de una novela que se llama Maluco, de un uruguayo, un novelista, digamos que reconocido como narrador del post-boom latinoamericano, y esta es una novela, se llama Novela de los Descubridores. Recrea digamos que reinventa, reescribe la crónica de Pigafetta, de una de las travesías a América. Y en esta tenemos la focalización es un bufón que es enano. Entonces, por ejemplo, él puede ver todo lo que sucede, ya no es la crónica que hace un cronista de Indias, sino es un personaje bajo que puede decir, que puede hablar. Entonces, les traje un fragmento de un momento en el que ellos zarpan, digamos que es una empresa que termina mal, un viaje que no es muy feliz, y desde que el viaje comienza como que las cosas no andan bien. Entonces el barco sale, pero va a recoger, va a encontrarse con otra parte en otro puerto, y bueno, les voy a leer. Dice: el río se torna cada vez más sinuoso, corriendo entre colinas y olivares, y Trebujera ventosa asoma a lo lejos entre las salinas. El viento esparce ahora por la comarca desierta el aroma de las naves. Las naves huelen a madera recién cepillada, huelen a brea, huelen al cáñamo de los cabos, al lienzo de las velas, al bronce de los herrajes, al cuero que protege los mástiles. Las bodegas abarrotadas huelen a sacos de harina y a pellejos de vino y a los quesos que llenan las estanterías y comienzan a pudrirse, a los tocinos y jamones que cuelgan de las vigas, a las ristras de ajos y cebollas clavadas en las negras costillas, a miel, a vinagre, a cebo y a cecina. Huelen también a nuestras ambiciones,
al clavo y a la canela, a islas por descubrir, a la sal de los mares por surcar, y a podredumbre de sueños y pestes y hambrunas que los corrompen. Fíjense acá cómo aparece, digamos, esa descripción, primero ese viento que está llevando el aroma desde las naves, esas naves que no han ni salido, todavía tienen como ese olor de barco nuevo, ¿no? La madera, toda la comida que llevan, que ya no está como muy fresca, pero ya llevan la podredumbre de ese futuro, digamos, de esa mala empresa. Entonces acá es digamos que es una figura muy bonita, porque por la vía del olor ya augura pues lo que va a ser como esa triste historia de ese viaje. Y bueno, para terminar les traje un fragmentito de un cuento que es muy divertido, que ustedes encuentran muy fácilmente, no solamente divertido, realmente es un cuento muy, pues digamos como muy interesante, que se llama Anuncio. Anuncio es un cuento de un escritor mexicano que se llama Juan José Arreola. Y Arreola, digamos que ha jugado mucho como con el lenguaje de la publicidad, ¿sí? En este caso, Anuncio es un anuncio de mujeres de plástico, se llaman, son mujeres que se pueden hacer por encargo. Entonces es un anuncio para hombres, ¿no? Y digamos que hay todo un discurso publicitario que evoca, digamos, porque es bueno tener mujeres, digamos, son como muñecas que ayuden en los procesos de liberación de las mujeres humanas y demás, pero entonces el narrador empieza a describir como todo lo que se puede adquirir, todo lo que se puede escoger. Es toda una experiencia de personalizar el producto. Entonces él dice lo siguiente, dice: ¿es usted aficionado a los placeres del olfato? Sintonice entonces la escala de los olores, desde el tenue aroma axilar hecho a base de sándalo y almizcle, hasta las más recias emanaciones de la mujer asoleada y deportiva. Ácido cáprico puro, o los más quintaesenciales productos de la perfumería moderna. Embriáguese a su gusto. La gama olfativa y gustativa se extiende naturalmente hasta el aliento. Sí, porque nuestras venas respiran acompasada o agitadamente. Un regulador le asegura la curva creciente de anhelos, desde el suspiro al gemido, mediante el ritmo controlable de sus canjes respiratorios. Lo interesante de esto pues es ver cómo hay ese, digamos, viene con eso de los olores particulares también, como qué buscarían esos clientes en una mujer, en una muñeca de estas, pero también alude, digamos, como a eso que está muy asociado a esos índices de represión del olfato y atrás de la historia de la perfumería. ¿Cuáles digamos que son las sustancias que le dan base a los perfumes? Siempre creemos que son los aromas más florales. El almizcle, el que menciona acá, el ácido cáprico puro, son algunas de esas sustancias que digamos que son en una concentración muy baja, como el éxito de un perfume, ¿no? Que son aromas fuertes, aromas que con seguridad no nos irían a gustar si las tuviéramos de frente, ¿no? Entonces, bueno, como les digo, en literatura encontramos una amplísima presencia del olfato, ¿no? Desde visiones muy, digamos que muy marcadas por lo que son nociones de belleza y armonía, pero digamos que también encontramos este tipo de manifestaciones, ¿no? Un poco más, digamos que fuera de esas leyes de lo que se puede decir, de lo que se puede oler, de a qué puede oler, ¿no? Bueno, y lo realmente valioso de estos encuentros es que no solamente hablemos quienes estamos acá enfrente de ustedes, sino que ustedes también puedan intervenir. Entonces acá tocamos pues de una manera muy panorámica diferentes asuntos relacionados con el olfato, la capacidad evocadora, el vínculo con la identidad de los espacios y de las personas, la manera en que
nos permite como relacionarnos con el mundo. Entonces quisiéramos escucharlos a ustedes, a ver qué nos pueden compartir de la experiencia que ustedes tienen con los olores, con el olfato. Por ejemplo, el olor de la guayaba de Gabriel García Márquez. Entonces es algo como que provoca. El olor de la guayaba de Gabriel García Márquez. Entonces le provoca a uno como, es que la guayaba huele muy rico, ¿cierto? Bueno, y referente a los olores, por ejemplo, los chinos, que huelen a puro ajo, porque consumen mucho ajo. Entonces, y ellos dicen, para ellos, nosotros le olemos muy mal, que a leche. Entonces, mira que eso es, cada cual piensa de acuerdo a su cultura. Hay un momento maravilloso en el arte cuando uno pinta, y es esa naturaleza que huele, ese árbol, esa corteza, esa flor o esas frutas que se mezclan con el olor del óleo, del acrílico, de la acuarela. Ese es un momento absolutamente santo, diríamos, para ese espacio pictórico cuando uno pinta. Sí, yo justamente pensaba en esa cuestión del arte, ¿no? De cómo también, digamos, acá tenemos la visión de quien pinta, ¿no? Tiene esa experiencia que justamente está pintando una flor y la está pintando con todo lo que es esa flor, con todo lo que le trae, o el árbol, o qué sé yo, esos olores, digamos que, o las frutas, ¿no? Pero miren cómo también en nosotros, espectadores, de las, digamos, ante imágenes, nosotros también tenemos una relación, digamos, olfativa. O sea, algunos cuadros nos evocan ciertos olores. Cuando leemos, por ejemplo, novelas gráficas, miren cómo hay una, o sea, también cómo se crea un lenguaje para el olor, ¿no? No nos dice siempre, no nos sale algo que dice huele mal o huele bien, ¿no? Hay algo que la propia imagen, digamos, que dice, sin palabras, que es la imagen que dice, ¿no? O por ejemplo en las películas, es muy evocador, la imagen es muy evocadora en esa relación, ¿no? No sé si recuerdan bien la película de Isabel Allende sobre agua para chocolate, que hace toda una narrativa bellísima sobre la cocina y esa relación que hay, el hacer, el olor, cómo teje historias de familia y cómo se construye a partir del olor. Hay un fenómeno estético bellísimo que encontramos en el cine, lo encontramos muy a menudo. Sí, y por ejemplo en distintas novelas también, hay novelas en donde, por ejemplo, novelas como Gabriela Clavo y Canela de Jorge Amado, hay otro que recuerdo ahora que se llama Dos hermanos de Milton Hatun, en donde hay toda esa evocación de la cultura por la cocina y por los olores y por esas especies que son diferentes y todo lo que trae, ¿no? Es la tradición, es la familia, que digamos que el texto y la imagen terminan ofreciéndonos, ¿no? Entramos a esos ambientes y como que nos huele, esa experiencia compartida que nos permite pues el arte, ¿no? Precisamente la cocina la podemos entender como un gran laboratorio de síntesis cultural y casi que una seña de identidad inequívoca de cualquier país, de cualquier cultura, pasa por la cocina. Entonces, en las cocinas se sintetizan las herencias, las influencias de diferentes antepasados que están ahí, y esas cocinas, como mencionaba ahorita
Irene, y como mencionaba también Luz Adriana, esas cocinas también, o esos productos que son habituales en nuestras cocinas, de alguna manera van constituyendo los olores que nos identifican frente a las otras sociedades. Entonces yo creo que está oliendo a mañana. Creo que estos encuentros nos hacen ser más conscientes de la vida. Gastar una hora o invertir una hora hablando del olfato, que es lo que hacemos todo el día y que no somos conscientes. Entonces, gracias, yo creo, por estos encuentros, porque a lo que nos invitan es a disfrutar y a vivir el presente y a buscar como toda la profundidad que tiene los regalos de la vida, del ser humano. Entonces, mil gracias. Yo decía que olía a mañana porque yo creo que las niñas están pensando en la ONU y en todo, y entonces de verdad no sé, Catalina y Luz Adriana, si quieren decir algo más. No, yo creo que fue una sesión muy enriquecedora, una audiencia muy amable, muy participativa. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Yo quería decir algo muy corto, es que decimos en español, leímos un libro que se llama Rendición, en el cual pasa que el Estado está en guerra. Entonces, para proteger a las personas, las manda a una ciudad transparente. Y ahí todo está muy reglamentado y no está el olor. Entonces, nosotros en clase, pues, hablamos sobre eso y llegamos a la conclusión, pues en mi salón, que por medio del olfato uno puede llegar a definir sus gustos. Entonces no me gusta que el olor a basura, entonces no me voy a acercar a la basura, pues cosas así. Gracias. ¿Alguien más? Entonces hasta la próxima. Gracias.